Hola, muy buenas tardes y muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Tech Forum. Hoy vamos a hablar sobre el principal vector de las amenazas de hoy en día que todos vivimos, que es el correo electrónico. ¿Quién no trabaja con el correo electrónico? Y para hablar de este tema tan interesante, contamos con tres expertos. Empiezo por ti, Jesús Amorín. Jesús, eres jefe de ciberseguridad de Radio Televisión Española y miembro del foro SEPI de ciberseguridad. Bienvenido, Eso Jesús. es. Buenas tardes. Buenas tardes. Sigo por ti, Fernando. Fernando Anaya, él es Country Manager en Iberia de Proofpoint. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, buenas tardes. Y por último, pero no menos importante, Catherine o Katy Nodarse. Ella es responsable del producto de Email Security en Telefónica Tech. Bienvenida, Katy. Hola, muy buenas a todos. Pues nada, los próximos 30 minutos estarán los tres manteniendo una mesa redonda sobre los temas más importantes relacionados con la segurización del email. Yo volveré al final para responder a las preguntas que nos vayáis dejando el chat, así que aprovecho y os animo a que vayáis dejando todas vuestras preguntas, dudas y que al final de la sesión responderán amablemente. Y además os animamos a que todos los que nos estéis escuchando, que nos sigáis en nuestros canales, en concreto en LinkedIn, en nuestro canal corporativo, y estad muy pendientes porque solemos compartir información muy importante, muy relevante sobre la ciberseguridad, cloud, incluso de inteligencia artificial, big data y mucho más. Así que sin más, empezamos y Katy, te doy la palabra. Muchas gracias, Miriam. Pues nada, en este Tech Forum, Telefónica Tech y Proofpoint, hablaremos de nuestros servicios de protección de correo electrónico. Nuestros servicios de protección de correo electrónico pues brindan protección frente a diferentes tipos de ataques, frente a ataques BEX, frente al ransomware y otro tipo de malware, phishing y spam. Aquí, básicamente, en nuestros servicios pues combinan las capacidades de nuestro SOC avanzado de Telefónica Tech y tecnología líder de Proofpoint para proteger a las empresas pues en el ámbito del correo electrónico. Además, como ha comentado Miriam antes, pues contamos también con la presencia de Jesús, jefe de ciberseguridad de RTVE, que yo creo que nos va a dar también su visión en esta sesión y yo creo que va a aportar mucho valor, la verdad. Y bueno, para comenzar, pues ya lanzo la primera pregunta a Fernando. Fernando, desde el punto de vista de Proofpoint, un fabricante de seguridad, ¿cómo veis vosotros el estado actual, el panorama actual de las amenazas? Bueno, lo comentabais antes, Katy. En 2023 el principal vector de ataque sigue siendo el correo electrónico, ¿no? Diferentes analistas están estimando que aproximadamente el 80% incluso de los ataques de ransomware están comenzando con un phishing, ¿no? Mediante el correo electrónico es además muy sencillo hacer una suplantación de identidad y hacer uso de una relación de confianza previamente establecida. ¿Y por qué? Os preguntaréis, ¿no? Bueno, el correo electrónico es muy sencillo de usar. Todos tenemos correo electrónico. El correo electrónico es muy universal a ese respecto, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que cuando el correo electrónico se crea allá por los años 70 y madura por los 80, no se diseñó con la seguridad en mente, ¿no? No es un servicio que contemplara la seguridad en absoluto, ¿no? De hecho, a día de hoy el correo no se está autenticando, ¿no? Cuando probablemente es el único servicio que no se autentica a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, además hay que tener en cuenta que el correo electrónico es efectivo, ¿no? El correo se sigue usando porque los ciberdelincuentes están cumpliendo su cometido, ¿no? En un porcentaje de ocasiones que les resulta rentable seguir utilizando esta técnica, ¿no? Es increíble a día de hoy el número de usuarios que hacemos clic en un phishing o que estamos sufriendo una suplantación, ¿no? El panorama, además de por ataques a través del correo electrónico, está dominado también por... aparte de por ransomware, está dominado por ataques de tipo BEC, ¿no? También conocidos como fraude del CEO, ¿no?
si nos resulta más familiar este término, ¿no? Mediante los cuales pues se están haciendo pasar por nosotros, ¿no? Pues están cambiando el nombre que está mostrando el correo o están utilizando dominios similares al nuestro o a la víctima, ¿no? Y además se está aprovechando de, bueno, pues de esta circunstancia que es que en muchas ocasiones los dominios no están siendo protegidos, ¿no? Como consecuencia de este ransomware y de esta suplantación creciente, bueno, pues estamos viendo además que la fuga de información está creciendo de forma sensible a lo largo del tiempo. Pues muchas gracias, Fernando. Creo que es súper interesante todo esto que has contado y ahora creo que es muy importante conocer toda esta información desde el punto de vista de un fabricante de seguridad, pero también creo que es súper importante conocer cuál es la visión desde el punto de vista de un cliente final, ¿no? Entonces, en este caso, Jesús, pues te lanzo la pregunta a ti para ver cómo veis desde vuestra organización este panorama actual de las amenazas. Gracias, Katy. Mira, desde mi punto de vista, yo hablaría de tipos de amenaza, dependen del tipo de organización, del tipo de negocio. Efectivamente hay algunas generales, pero depende, es particular en algunos casos. No es lo mismo una corporación bancaria, una corporación de comunicación, para mí, que el Ministerio de Asuntos Exteriores, si se tiene infraestructura crítica o no. Eso para mí es importante a la hora de fortalecer, frente a un tipo de amenaza u otra, pues el dispositivo de protección. En general, los objetivos pues son siempre lo mismo, el dinero o causar daños al contrario, en ocasiones pues asociado a un contexto geopolítico. No quiero decir la situación actual, ¿no? Las técnicas pueden ser sigilosas para no ser descubiertos o muy ruidosas, precisamente para mostrar el daño causado. Yo recuerdo el evento de la OTAN que tuvimos en Madrid no hace mucho, en el que Policía Nacional nos dijo, por poco que consigan, os recuerdo que RTV fue la plataforma que proveía la señal de aquel evento. Multimedia. Por poco que os consigan, van a tener mucha repercusión. Entonces, fueron unos momentos, bueno, de tensión difíciles, ¿no? Por supuesto, claro, hay técnicas genéricas que se pueden utilizar para, como la obtención de credenciales, que decía Fernando, para luego diversos usos que son generales, son transversales a cualquier organización. Como empresa, RTV, muy presente en los medios, somos muy sensibles también a posibles usos ilegítimos del nombre de la corporación o de la imagen. Además, como empresa pública, pues la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad nos recuerda periódicamente que debemos desarrollar los protocolos de KINDEMAR y SPF, que después comentaré un poquito más si da tiempo, y que nos ayudan a detectar ese tipo de usos ilegítimos de imagen y de nombre. Por tanto, es importante contar para nosotros con una solución tecnológica que permita protegerlas de un modo granular, además, y con políticas más o menos intensas, depende de la parte del negocio o de la población, de la plantilla. Estoy pensando, por ejemplo, en capas de la alta dirección o en usuarios administradores de servicios más críticos o importantes dentro de la organización. ¿Cómo enfocamos o cómo afrontamos nosotros esas amenazas o tratamos de hacerlo? Pues, como todo en ciberseguridad, pensando en capas que pueden ser solapadas o independientes. No imaginamos nadie una sola protección que nos solucione todo. Por mi experiencia en la protección de sistemas y del correo en particular, pues podemos pensar en medidas de prevención, detección, mitigación y corrección. Bueno, pues por ejemplo, según mi experiencia en prevención, necesaria la formación y concienciación. Constantemente los empleados están recibiendo emails, bueno, no constantemente, afortunadamente, a la protección que tenemos, gracias también a Proofpoint y Telefónica, pero en numerosas ocasiones. Y a veces no son conscientes de simplemente lo que puede ser descargarte un fichero o, sí, me dice el administrador que tengo que dar las credenciales, las doy. Entonces, la formación y concienciación tiene que ser constante, ¿vale? Bueno, ya sabemos casos en lo de descarga la factura que me ha solicitado. Hay unos métodos generales y al final, en ocasiones, cualquier corporación, cualquier empleado puede pinchar, pero hay que formar y prevenir y poner al día sobre las campañas que se están desarrollando para no pinchar precisamente en ellas. Bueno, además hay que darles herramientas y eso la solución tecnológica lo provee. Por ejemplo, el botón anti-phishing, algo que no todo el mundo tiene. Nosotros, afortunadamente, lo hemos podido implantar, pues es una herramienta rápida que además hace participar al empleado y en ocasiones les englobas en la protección.
saben que ellos han ayudado y, por tanto, empujas o animas al resto también. Es un aliciente. Respecto a detección, pues lo anterior es relativo a acciones en la organización. Más o menos importante es contar con una inteligencia, es muy importante contar con una inteligencia exterior a los miembros de la organización, una solución tecnológica líder que evite que lleguen al eslabón más débil, o sea, nosotros, los empleados, los envíos maliciosos o dudosos. Por ejemplo, es muy importante prevenir y detectar intentos o accesos anómalos desde ubicaciones poco habituales, básico. En cuanto monitorizas un poco, ves la cantidad enorme de emails que constantemente, o de intentos de acceso, o de robo de credenciales que se están produciendo sobre las cuentas de la corporación, de cualquier corporación. Respecto a la mitigación, bueno, pues en la respuesta cuenta cada segundo. Es necesario tener una rapidísima reacción en el bloqueo del tráfico desde orígenes maliciosos o dudosos, paso a cuarentena o borrado del inbox de los emails maliciosos recibidos en los buzones de la corporación, de los empleados, bloqueo de la navegación hacia las URLs maliciosas. Todo esto muy rápido, es vital. Un solo fallo de un solo empleado puede desencadenar, por ejemplo, un WannaCry, que os voy a contar, si la infraestructura no está bien protegida. Al final son capas y capas, lógicamente. Y por último, la corrección, desde mi punto de vista, para corregir la causa de la incidencia o el incidente es preciso contar con herramientas que recojan con el mayor detalle posible datos que permitan realizar un forense completo y fiable. ¿Por qué? Bueno, pues depende, hay varios motivos. Para solucionarlo, por el punto de vista técnico, para solucionar esa entrada, ese modo de habernos impactado, pero también por el motivo organizacional en esta corporación. Necesitamos en ocasiones poder informar detalladamente a nuestro departamento de protección de datos, al de asesoría jurídica, a la alta dirección, y no solo eso interiormente, sino por ser este tipo de empresa pública, a instituciones como el Centro Criptológico Nacional, INCIBE, la Asociación Española, la Agencia Española de Protección de Datos e incluso Policía Nacional. Entablada una denuncia hay que proveer, hay que darle datos que luego permitan desarrollar el expediente, el juicio, etc. Lógicamente todo esto englobado en un procedimiento de gestión de incidentes, no a lo loco. Bueno, este es mi punto de vista sobre amenazas. Muchas gracias, Jesús. Y esta va para ti. Según tu experiencia, ¿cuáles serían las principales necesidades expresadas por las empresas para disponer de una protección eficiente para el correo corporativo? Pues bueno, las principales necesidades básicamente yo las agruparía en 3 bloques. El primer bloque es eficiencia en la detección, un segundo bloque de visibilidad de lo que está pasando y un tercer bloque de remediación activa, tener una capacidad de respuesta rápida. Y ahora brevemente voy a desarrollar cada uno de ellos, ¿no? En el primer bloque, eficiencia en la detección. Lo hemos comentado, lo has comentado tú, tanto tú, Fernando, como Jesús al inicio, pues todas las amenazas que nos encontramos en el día a día. Pues, por ejemplo, son súper comunes los ataques de phishing, que no necesariamente, por ejemplo, este tipo de ataques no necesariamente incluyen contenido malicioso en el momento de la entrega del correo, ¿no? Por ejemplo, un usuario final puede recibir un correo un viernes con una URL, en ese momento ese correo no ser malicioso, pasa todo un fin de semana y cuando el usuario va a abrir ese correo el lunes, pues esa URL ya se ha podido convertir en maliciosa. Otro ejemplo que puedo poner, que son tan comunes, los ataques BEC, Business Email Compromise, donde este tipo de ataques, por ejemplo, normalmente pues no incluyen malware, por ejemplo, a través de adjuntos o URLs maliciosas, sino que básicamente pues se basan en el engaño. Al final el atacante pues se hace pasar por una persona importante dentro de la organización para poder extraer información sensible de la organización. Y otro ejemplo que puedo poner es, por ejemplo, que nos encontramos en un mundo en el que vemos amenazas nuevas todos los días y es súper importante pues tener mecanismos para poder detectar todo este tipo de amenazas 0 days o 0 hours, como le llamamos, en las que este tipo de amenazas incluyen malware desconocido. Este tipo de malware, que es un malware desconocido hasta el momento, que no tenemos contexto previo sobre él, ¿no? Entonces, es súper importante, pues, disponer de las herramientas necesarias para poder detectar a tiempo y poder tener una detección eficiente respecto a todo este tipo de amenazas que nos estamos encontrando en el día a día.
Otro punto importante y el segundo bloque que hacía alusión anteriormente es la visibilidad. Creo que es fundamental contar con herramientas que nos permitan hacer pues todo un seguimiento del flujo del correo electrónico, ¿no? Del correo electrónico, de la cuarentena, de la interacción del usuario con las amenazas. Creo que es fundamental y disponer además de informes que nos permitan obtener todo ese tipo de datos, ¿no? Y por último está la remediación activa. Aquí creo que lo primero y lo más importante es contar con un equipo técnico totalmente cualificado, formado, que tenga las certificaciones, que conozca las tecnologías y que sea capaz de crear controles adaptados a las necesidades de las empresas. Creo que esto es clave y en segundo lugar, y no menos importante, pues disponer de esas herramientas que sean capaces de automatizar la respuesta pues cuando las cosas no vayan bien. Entonces, de manera general, creo que estos son 3 bloques fundamentales o 3 grandes necesidades o retos que se encuentran pues normalmente las empresas. Entonces, viendo pues todo este ecosistema pues de amenazas, estas necesidades a las que se enfrentan las empresas, pues mi pregunta va dirigida ahora hacia ti, Fernando. Ante todo esto que hemos visto, ¿qué es lo que le ofrece Proofpoint a los clientes? ¿En qué se basa la solución de Proofpoint y cuáles son las ventajas para los clientes? Gracias, Katy. Bueno, Proofpoint tiene un conjunto de soluciones que hemos desarrollado para defender a usuarios y proteger los datos, ¿no? Con una aproximación que llamamos people-centric, ¿no? O sea, teniendo al usuario en el centro de la estrategia de seguridad de la compañía, ¿no? Entonces, el servicio de protección de correo es un servicio que es modular, ¿no? Y puede comprender diferentes soluciones como serían, pues, probablemente la principal sería la protección del correo propiamente dicha, ¿no? Frente a amenazas conocidas, es decir, bueno, pues atendiendo a o usando técnicas de reputación dinámica o el tradicional anti-spam, antivirus, detección de impostores y también amenazas desconocidas, ¿no? Que inspeccionaría juntos URLs mediante técnicas de sandboxing, así como otras soluciones que van encaminadas, ¿no? Dentro de lo que sería la propia protección del correo, irían dirigidas o encaminadas a saber si está siendo comprometida esa cuenta, ¿no? Si existe un compromiso de cuenta, ¿no? Probablemente otra solución importante dentro de la protección del correo sería la extracción del correo no deseado, ¿no? Lo comentabais antes, ¿no? Ya sea o bien desencadenando esta acción, ¿no? La extracción del correo no deseado de forma automática o bien esta acción sea desencadenada por un usuario que pulsa un botón, ¿no? Mediante el cual reporta que cree estar ante un correo de phishing, por ejemplo, ¿vale? Y entonces nuestros sistemas lo analizan y de confirmarse, pues se podría proceder a una extracción automática en todos los buzones que se hayan visto impactados, ¿no? Dentro también de la propuesta de protección del correo, como no podría ser de otra forma, está la protección del dominio, ¿no? Para evitar el uso inadecuado por parte de terceros sin autorización de nuestro dominio, ¿no? Y evitar así la suplantación. Estamos hablando básicamente de lo que es de tener una política de DMARC en modo reject, ¿no? Esta política de DMARC estaría alineando SPF, ¿no? O sea, las direcciones IP que tienen capacidad, que están autorizadas para enviar correo electrónico, y de KIM, ¿no? Que estaría cifrando el contenido del mensaje. Si DMARC no está en reject, el dominio podrá ser utilizado por un tercero para enviar correos en nuestro nombre, ¿no? También merece la pena mencionar, y yo siempre lo hago, ¿no? Ese gran olvidado, ¿no? Ese gran trabajador y gran olvidado que es el correo transaccional, ¿no? El correo transaccional, digo, ese gran trabajador, ¿no? Porque el correo entre usuarios, ¿no? Pues se limita a unas pocas decenas, cientos, en algún momento muy puntual, de correos al día, raros, ¿no? Que algún usuario escriba más de 100 correos. El correo transaccional es el correo generado por una aplicación, es el correo que está, bueno, pues que recibimos tras
comprar cualquier producto, cualquier servicio, ¿no? O contratar cualquier solución, recibimos un correo electrónico, ¿no? Es un correo generado por aplicación. Estamos hablando de volúmenes mucho mayores. Estamos hablando de miles o de cientos de miles, incluso de millones de correos que se pueden estar enviando al día. Es habitual ver soluciones que que están gestionando este correo transaccional, que llevan fuera de soporte años, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, fundamental no olvidarnos del correo transaccional y protegerlo de igual modo que estamos protegiendo el correo entre usuarios. Y otra, yo creo que probablemente sería de las más relevantes, la última, ¿no? Solución dentro del correo sería la protección del correo de nuestros proveedores, ¿no? Ese flujo que mantenemos con nuestros proveedores a día puede estar introduciendo riesgos dentro de nuestra organización. Bueno, pues es fundamental ser capaces de inspeccionar ese correo y ser capaces de, poniendo a trabajar los diferentes módulos de la solución, ver si esta relación con el proveedor está introduciendo riesgos de seguridad para nuestra compañía. Creo que es interesante resaltar que Proofpoint recientemente, en junio, ha obtenido la máxima puntuación en el Forrester Wave, que es un informe que hace Forrester para el correo corporativo, atendiendo a la estrategia que estamos llevando a cabo, a la propuesta de valor y a la presencia que tenemos en el mercado. Katy, esta pregunta va dirigida para ti. Creo que es importante, bueno, pues lo hemos comentado antes, ¿no? Contar con un proveedor líder de tecnología, ¿no? Pero creo que esta tecnología, ¿no? Si no se opera correctamente, ¿no? Si no se está gestionando debidamente, pues no ofrece todo su potencial, ¿no? ¿Cómo es la propuesta de correo seguro que tiene Telefónica Tech? ¿Qué está ofreciendo Telefónica Tech a sus clientes y cómo está ayudando esto a mejorar su postura de seguridad en el ámbito de protección del correo? Pues, a ver, Fernando, nuestra propuesta se basa en varios pilares, ¿vale? Voy a ir pasando por cada uno de ellos lo más rápido posible, pero me gustaría abordarlos todos. El primero es garantizar una prevención, detección y bloqueo de amenazas de manera proactiva. Yo creo que es sumamente importante, pues, poder detectar a tiempo los ataques y impedir de que al final los atacantes logren su objetivo, ¿no? Para esto, pues lo comentábamos antes, creo que es sumamente importante también disponer de una tecnología que como la de Proofpoint, que es una tecnología líder en el mercado, pero no nos podemos quedar solo ahí, ¿no? Hay que saber y de alguna manera sacarle el mayor partido posible a esa tecnología. Y además creo que es sumamente importante, a veces siempre lo comento con los clientes, porque a veces pensamos que con tener una buena tecnología, pues ya a lo mejor es suficiente, pero es sumamente importante pues tener una plataforma correctamente configurada, crear controles y políticas adaptados a las necesidades de cada cliente, y creo que aquí nosotros, el equipo de Telefónica, esto abundaré un poco, mucho más en este tema más adelante, tenemos una vertical específica de protección del correo electrónico, donde nuestro equipo está completamente formado, nuestro equipo está certificado y todo el feedback que nos van dando nuestros clientes continuamente es muy positivo, ¿no? Entonces creo que esto es sumamente importante. Otro punto importante, y que lo mencionaba antes cuando hablaba de las necesidades de las empresas, es la visibilidad. Aquí nosotros pues hacemos análisis forenses de todas las amenazas que detectamos. Creo que esto es sumamente importante, saber qué amenazas estamos detectando, hacia quién están siendo dirigidas. Por ejemplo, en una empresa los ataques no van dirigidos por igual a todos los usuarios, ¿no? Debemos saber, por ejemplo, en una compañía,
qué usuarios, qué departamentos, qué roles son los más atacados y qué tipos de amenazas de ataques son los que están recibiendo, ¿no? Esto al final, pues lo que nos permite es poder aplicar, por ejemplo, políticas más restrictivas y hacer un seguimiento a través de informes y demás de todos esos usuarios que están siendo más atacados. Y creo que esto es un punto muy importante. Otro de los puntos es que, lo comentábamos, nos apoyamos en tecnología puntera, por decirlo de alguna manera. En este caso es tecnología de Proofpoint, que al final Proofpoint escanea más millones de mensajes continuamente, diariamente, y al final nos permite también apoyarnos de toda esta inteligencia compartida y beneficiarnos de ella en nuestro servicio. Y otro punto importante es la automatización de eventos. Nosotros en Telefónica Tech tenemos todo un ecosistema de integraciones que nos permiten automatizar los eventos y reducir de alguna manera esos tiempos de exposición. Yo siempre lo comento cuando hablo con clientes y es decir, lo comentábamos antes, nos encontramos en un mundo en el que las amenazas van evolucionando, nos encontramos con amenazas nuevas todos los días y tenemos que ser conscientes de que siempre van a haber amenazas que pasen ese perímetro de seguridad. Pero aquí lo importante es, en caso de que eso pueda ocurrir, tener o disponer de las herramientas necesarias para poder dar una respuesta rápida, para poder remediar el problema a tiempo y que eso al final no nos traiga un impacto mayor, ¿no? Y creo que esto es algo que por nosotros aquí en Telefónica Tech pues hacemos muy bien. Y otro punto importante es que también proveemos al cliente de un conjunto de plataformas para que se puedan descargar informes, hacer seguimientos de KPIs, poder pues tener toda la información necesaria, ¿no? Además de establecer diferentes vías para que puedan estar en contacto, en continua comunicación, pues con nuestro equipo del SOC, ¿no? Me gustaría volver a resaltar el valor que tiene el equipo concretamente, que aquí estamos hablando de la vertical de correo. Creo que es un equipo que está muy bien, es muy cualificado, que es un equipo que cuenta con todas las certificaciones, es un equipo que le da un seguimiento y acompañamiento al cliente en cada una de las fases y como decía antes, creo que el feedback que cuando le pregunto a los clientes y demás que me dan siempre es muy, muy positivo. Pero bueno, de esto creo que quien mejor nos puede hablar y quien más datos nos puede aportar es Jesús y aquí Jesús, pues te quisiera de preguntar si nos podrías dar pues una visión general de ese servicio que te proporciona Telefónica Tech y que dentro incluye pues las soluciones de Proofpoint, básicamente cómo te están ayudando a día de hoy pues Telefónica Tech y Proofpoint. Sí, gracias, Katy. Mira, en general, sinceramente, para nosotros son muy valiosos, haciendo referencia a la cualificación del personal, los expertos de Telefónica para poder operar o administrar delegadamente la plataforma de Proofpoint. Pero además no solamente su cualificación, sino la proactividad, la comunicación que hay, su ansia por ayudar, es evidente. Yo no lo diría si no lo percibiera todos los días, ¿vale? Entonces, en soluciones, además con soluciones líderes, como ha dicho antes Fernando, en la protección, en este caso del correo. Nuestro sistema de contratación, además, por otro lado, es que no permite, por el número de personas que podemos destinar a cada tipo de actividad, tener o aspirar a tener ese nivel de cualificación como para operar estas soluciones. Debemos siempre contratar administraciones delegadas en protecciones tan delicadas y especializadas como esta. Por tanto, en ese punto de vista, mi visión es buena. Telefónica además puede exprimir el valor a esas plataformas, a esas protecciones contratadas que tiene industrializadas, teniendo claro eso, como os digo, que la administración y la decisión lógicamente corresponde a RTV. Entre otras protecciones que usamos dentro de este fabricante, pues puedo citar algo de las siguientes. Ya os digo que todo ello es siempre muy de la mano de los expertos de Telefónica. Por ejemplo, pues empezamos con lo que llamáis el EP+Tab, o lo que llaman en Proofpoint el EP+Tab, la protección del email y visibilidad. Pues bueno, esto ya hace un tiempo, hace unos años. Entonces, es la primera solución básica de protección que tuvimos
recuerdo que el salto del anterior proveedor, sin citar cuál, por supuesto, pues nos dio claramente mejor visibilidad del tráfico que había de correo hacia RTV y hacia afuera, fundamentalmente hacia RTV. Cierta comprobación ya de malignidad de los correos, ya que nos permitía crear reglas que fueran pues para bloqueos, o bien creación de whitelist, de blacklist. En aquel tiempo también tuvimos al comienzo el TAP, lo que llaman el TAP, que básicamente es un dashboard de lo que está haciendo el otro módulo, el del Email Protection. Nos empezó a aportar gráficas, estadísticas, cuadros de mando, que tú lo has citado también, esas cualidades, Katy. Y esas estadísticas necesarias para tomar decisiones. Nos dio ojos para poder empezar a hacer políticas y planes de acción. Entre otras cosas, pues empezamos a ver, fijaos, ya hace tiempo, los logins posiblemente maliciosos, o sea, las alertas antes de calificar algo malicioso. Más adelante, pues incorporamos el módulo que llaman desde Proofpoint el TRAP, que es de remediación automática. Para nosotros también muy importante, porque es que el automatismo es lo que puede llevarnos a la rapidez. Si no, ¿cómo puedes actuar rápidamente? Si no tienes automatizados los procesos o tienes herramientas para automatizar esos procesos. Entonces, bueno, pues vimos en aquel momento o empezamos a disfrutar pues que pudimos activar reglas para retirar correos de campañas maliciosas determinadas, teniendo ciertos datos, o sea, ya teniendo unos indicadores de los buzones, de los inbox de los empleados de la corporación. Lo ideal es retirarlo antes de que ninguno vuelva a pinchar. Habrá siempre un cliente cero, un paciente cero, pero bueno, si hay uno, pues será mejor que 30. Lo ideal es rapidez y, por supuesto, el poder retirarlos. Además, pues pudimos automatizar ciertos workflows, bueno, por ejemplo, pues para retirar esos correos de buzones y enviar una copia a cuarentena. Porque a veces hay que bloquear, como sabéis, pero no rechazar. Es decir, bloquear mientras estudia. Y además, pues pudimos emplear o empezar a hacer workflows para, si finalmente ese tipo de email pues no es malicioso, no se declara malicioso, hasta ese momento, como tú has dicho, no sabemos el lunes próximo, hasta ese momento, pues entonces devolverlo a los emails, porque no puedes bloquear el tráfico de la corporación. Si en ese momento no es malicioso, tienes que tener esa posibilidad de devolverlo a los inbox de los empleados. Y recientemente, ya no hace mucho, pues tuvimos que incorporar el Email Fraud Defense, ¿vale? El email tuvimos y quisimos, lógicamente. Tuvimos pues porque las amenazas efectivamente evolucionan y porque somos una corporación muy visible en los medios y además tenemos unas obligaciones por ser empresa pública respecto al CCN, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, etcétera. Bien. Entonces, los protocolos de Kingdom y SPF son especialmente importantes para una empresa que tenga muy expuesta su imagen como somos nosotros, especialmente en los medios, en la media. Nos ha permitido encontrar senders o enviadores que podrían estar suplantando a RTV. Los lícitos, los que envían como nosotros, aunque no seamos nuestro propio dominio, pues se han adaptado o eliminado, depende de los casos, ¿vale? Y además nos ha permitido empezar a conocer aquellos que son ilícitos, que envían ilícitamente como la corporación. Bueno, por otro lado, nos permite detectar dominios que son factibles de suplantación de nuestro propio dominio. Por ejemplo, descubrimos no hace mucho ntve.es en vez de rtve.es. Bueno, pues gracias a esto, pues pudimos también descubrirlo, a estos módulos, a estos protocolos. En general, en la corporación, a las capas no técnicas, yo siempre les explico que el objetivo del de Kingdom y el SPF nos ayuda a, y permitirme un poco la broma, a no dejar usar nuestro nombre en vano y en ayudarnos a saber cuándo se usa el nombre de terceros en vano, también para protegernos. Tenemos ya experiencia en envíos, por ejemplo, desde algún gran museo español, cuyos envíos estábamos parando, rechazando, pero porque no tenían alineadas sus cabeceras, por ejemplo, enviadores que para ellos eran lícitos, enviaban como ese gran museo, se lo permitían, pero no tenían correctamente alineadas sus cabeceras. Y nosotros se lo mostramos, oye, no es que nosotros estemos fallando, es que mira cómo lo está haciendo tu gente, ¿no? O tus colaboradores. Bueno, pues conseguimos mutua protección y enriquecimiento mutuo en aquel momento. Pero es que además la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, como os digo, nos recuerda periódicamente la necesidad de tener estos tipos de protección. No solamente es por un bien
decidido en la corporación. Y por último, que puedo ahora citar de las protecciones que tenemos, pues lo que llama Proofpoint el SER, la securización del email transaccional, que antes citaba Fernando. Yo sé que no es la única funcionalidad y tal vez no es la más importante de este módulo, pero para mí personalmente es muy valioso y tiene mucha utilidad porque facilita que enviadores externos lícitos de RTV, colaboradores, ¿vale?, pero que no usan expresamente el dominio rtv.es, pasen a enviar sus emails presentando las cabeceras correctas en relación a lo que le pasaba a ese gran museo que os decía, nacional. Cabeceras correctas, precisamente para indicar al resto del mundo que son envíos lícitos, ¿vale?, que son colaboradores de RTV o como RTV. Bueno, pues esto es lo que os puedo contar, sin descubrir todas las protecciones, pero estos módulos son especialmente interesantes, ¿vale? Sí, muy bien, Jesús. Creo que has explicado muy bien y muy en detalle, pues tenemos poco tiempo, pero creo que lo has explicado muy bien, pues todo lo que has ido contratando con nosotros y sobre todo porque eso es un punto que tocaremos más adelante de manera granular. Has ido poniendo capas, partiendo de una base y luego has ido añadiendo capas y creo que eso es fundamental. Y por último, ya te lanzo una última pregunta y es que nos deje un poco de visión de futuro en cuanto a las soluciones y servicios que ves importantes que empresas como la vuestra puedan tener en cuenta. Bueno, a ver, enlazando un poquito con lo anterior también, ¿no? En general, formación y visibilidad, tanto de accesos como de tráfico de datos, contemplando los actuales usos de la tecnología. La tecnología evoluciona, por tanto, nuevos usos, por tanto, pues nuevas amenazas, nuevas protecciones. Formación y visibilidad, ¿de acuerdo? Si aceptamos que una gran diferencia en el desarrollo de las sociedades, buscando un paralelismo, es el nivel de conocimiento adquirido, aunque haya desigualdad entre capas de esas sociedades, creo que coincidiremos en que es fundamental tener una adecuada política de concienciación, formación y, cuidado, herramientas para aplicarlo en las empresas en general. Recuerdo muchas ocasiones en las que tecnológicamente podemos hacer algo, pero sin la gobernanza, que ese es otro factor, sin la gobernanza, sin los procesos, los procedimientos, sin una empresa que tenga muy bien procedimentado y disciplinado, por decir así, a sus especialistas, pues no podríamos aplicar realmente de una forma ordenada esas protecciones. Y volviendo a lo que cité sobre los tipos de amenaza propios o comunes a cada organización, esa política puede variar un poco en función del tipo de negocio. Para mí es conveniente no andar a remolque en las políticas, porque pueden empujarnos a asuntos sociales, por ejemplo, como derecho de conciliación familiar o causas forzosas, como fue el coronavirus. ¿Quién sabe si un salto de la gripe aviar dentro de unos años? Dios no lo quiera, si me permitís citar al Altísimo, ¿no? Pero más vale que estemos, pues eso, avanzados en todo lo que podamos avanzar. Todo esto hace necesaria la visibilidad de los accesos a aplicaciones y servicios cloud, por supuesto. Eso dependerá del avance tecnológico, las facilidades tecnológicas de conexión, de uso de credenciales, de transferencia de datos. Y en particular facilitaría el control de accesos dudosos o ilegítimos por un malware, un hacker o un ataque BEC, como habíamos dicho antes, o habéis citado vosotros. Y bueno, redundando en lo que había dicho Fernando, no olvidemos que no solo somos responsables de los datos de nuestra empresa si resultan comprometidos, también puede peligrar la seguridad de los proveedores. No solo que los proveedores nos traigan riesgos, es que nosotros también podemos llevarlos. Y de terceros, con los que tenemos mucha relación empresarial y seguro que queremos seguir manteniéndola. Nada más. Muchas gracias, Jesús. A vosotros. Katy, nos comentabas antes de la modularidad y la flexibilidad del servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden aprovechar los clientes esta modularidad tanto funcional, ¿no?, de funcionalidad, como de contratación dentro de Telefónica Tech, ¿no? O incluso poder adoptar este servicio por fases? Bueno, he comentado antes porque básicamente RTV es un ejemplo claro de adopción del servicio por fases, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros siempre lo que decimos a los clientes es que nosotros lo vemos como un journey, ¿vale? Lo vemos como un camino hacia una buena postura de seguridad. Entonces, a partir de ahí, en cada fase o etapa que pasemos, pues vamos añadiendo capas de seguridad. Yo creo que lo primero es
partir de una seguridad básica, que en esa seguridad básica pues se puedan bloquear pues todo tipo de amenazas conocidas, proteger frente a la suplantación de identidad, luego irnos ya a una capa un poco más avanzada donde podamos proteger frente a amenazas desconocidas, podemos analizar URLs y archivos adjuntos para eliminar todo tipo de malware, pero ya luego atendiendo a las necesidades de cada cliente, porque siempre hacemos un estudio de las necesidades de cada cliente, podemos seguir añadiendo capas. Por ejemplo, para aquellos clientes que sea crítico, que yo creo que este punto que voy a decir realmente es crítico para todos los clientes y que estén muy interesados en proteger frente a la fuga de información, pues podemos añadir, por ejemplo, un módulo específico de DLP. Para clientes que, por ejemplo, tengan cuentas de Office 365, pues tenemos un módulo específico que da visibilidad y ayuda a proteger esas cuentas de Office. Para aquellos clientes que a lo mejor quieran poner el foco en proteger lo que es el flujo de correos internos dentro de una organización, pues también tenemos un módulo específico para ello. Para aquellos clientes que, por ejemplo, por cuestiones de compliance, de auditoría y demás, necesitan enviar correos encriptados a terceros o poder hacer archivado del correo electrónico, archivado de larga duración, pues también tenemos un módulo específico para esto, ¿no? Entonces, pues hacemos un poco el análisis de todas las necesidades del cliente. Hay clientes pues que nos dicen, pues ahora mismo solamente pues podría asumir por cuestiones de presupuesto y demás esta parte. Nosotros decimos, pues muy bien, empezamos por aquí, tenemos todas las necesidades del cliente y pues vamos añadiendo capas poco a poco. Entonces, de alguna manera priorizamos qué es lo más importante para el cliente y trazamos como ese journey hacia esa buena postura de seguridad, ¿no? Y creo que esto es clave. Entonces, otro punto importante aquí que me gustaría resaltar también es que nosotros al final tenemos clientes de todos los sectores, cubrimos un espectro muy amplio de clientes, ¿no? Y esto al final, pues nos ayuda a enriquecer el servicio. ¿Por qué? Porque estamos identificando casos de usos continuamente, básicamente por lo que comentaba, ¿no? Porque tenemos clientes de diferentes sectores y tamaños. Entonces, vamos identificando continuamente mejoras que vamos incluyendo en el servicio. Y yo creo que al final, pues esto también le aporta mucho valor, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, tenemos un servicio que es totalmente granular, que se adapta perfectamente a las necesidades de las empresas, independientemente del sector o del tamaño de la empresa. Y yo creo que al final, pues esto pues tiene mucho valor. Muy bien, Katy, muchas gracias. Bueno, finalizamos este webinar indicando que todo el equipo de Telefónica y de Proofpoint estamos a vuestra disposición por si en algún momento del tiempo queréis realizar una auditoría de seguridad totalmente gratuita, sin coste alguno, para que podáis comprobar cuál es el estado actual y de madurez del nivel de seguridad de lo que es el principal vector de ataque que hemos comentado durante la sesión de hoy, el correo electrónico. Muchas gracias a todos. Pues bueno, ahora si les parece, pues pasamos directamente a la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, ya te veo aquí, Miriam, para que nos ayudes con esta parte. Muy bien. Oye, nada, antes de nada, muchas gracias. Lo habéis hecho súper interesante y con ejemplos clarísimos que nos ha estado contando Jesús. Y yo me quedo también con el punto muy importante de la concienciación. De, por supuesto, tener la tecnología que ayude a protegernos es fundamental, pero el concienciar día a día a los equipos y a las personas de qué hacer y qué no hacer, pues lo veo fundamental, muy importante. Nos llega alguna pregunta por el chat. Todavía lo tenemos abierto. Si queréis enviar alguna más, pues es el momento. Nos preguntaba Verónica que cuánto tiempo se pone bajo control el correo vulnerado. Creo que ya se ha ido contando más o menos, ha estado Jesús también diciendo algún detalle, pero si queréis aclararlo, recalcarlo, cualquiera de los tres. A ver, nosotros como política no tenemos tenemos una premura, lógicamente. Acordamos, no voy a dar la cifra exacta si me permitís, pero sí que acordamos un tiempo máximo que no afecta al negocio. Como os decía, no es lo mismo una empresa, o desde mi punto de vista, no es lo mismo una empresa que da un servicio crítico, que no puede seguramente en ese canal de comunicación mantener ese flujo parado mucho tiempo,
Entonces nosotros lo acordamos, que no impactará el negocio. Verónica, pues a ver, pues pueden ser, depende del negocio, ¿vale? No te puedo dar la cifra para no descubrirlo, pero entiéndelo, no es lo mismo un servicio que no es crítico, que da igual que llegue 15 minutos después mientras se está haciendo una inspección muy profunda, que a lo mejor otra que sí es crítico y hay que tenerlo 3 minutos como mucho, ¿vale? Como decía antes Fernando, hay un correo transaccional, hay un correo entre servicios, entre aplicaciones. A veces no pueden estar las alarmas sin recibir ese flujo más de 3 minutos. Depende, ¿vale? Fernando, no sé si tú quieres ampliar. De mi punto de vista es justo, es adaptable, es acordable. Si quieres sí, Jesús, estoy totalmente de acuerdo contigo. Depende, a ver, la tecnología está ahí, ¿no? Yo creo que esto probablemente afecte más a la parte de la operación, ¿no? Del tiempo que se tarde en reaccionar a las alarmas que se han generado, ¿no? Tanto si hay un compromiso de cuenta o hay indicios de compromiso de cuenta, ¿no? Que es algo sensible y no siempre de afirmar con rotundidad, quiero decir, ¿no? Es algo, bueno, que hay que comprobar, hay que realizar cierto análisis antes de poder confirmar que estamos ante una cuenta comprometida. Entonces, bueno, pues las herramientas están ahí. Yo creo que reside básicamente en la operación y en la gestión que se puede hacer de las alarmas que se estén generando en ese momento. Muy bien. Pues damos por contestada la pregunta. Gracias, Verónica. Otra preguntilla que teníamos aquí era, habéis comentado en varias ocasiones del webinar, pero por aclararlo, cuando hablamos de la misma solución de protección del correo electrónico cuando va dirigida a empresas de pequeñas y medianas empresas versus si va dirigida a grandes cuentas. No. Tenemos una Telefónica Tech, tiene una propuesta de email security y que esa propuesta de email security está compuesta por varios servicios. En este caso, pues tenemos una solución específica de protección del correo electrónico orientado a pequeñas y medianas empresas y luego tenemos otro servicio específico orientado a gran cuenta. Entonces, atendiendo al tamaño de la empresa, pues va a poder contratar un servicio u otro. Perfecto, muy claro. Nos llega otra pregunta de Claudia. Claudia dice, ¿cómo ayudáis a las organizaciones a diseñar un programa de formación y concienciación en ciberseguridad? Entiendo que para nosotras, ¿no, Katy? Uy. Estoy, ¿verdad? Vale. Si quieres, comienza tú comentando algo más de la solución y ya comienzo yo pues un poco de lo que podemos hacer desde Telefónica. Vale, bueno, a ver, os comento, esta pregunta es un poco off topic, ¿no? Porque estamos hablando de la protección de correo, ¿no? Y esta pregunta tiene que ver con la concienciación, ¿no? Bueno, dentro de ese portfolio de soluciones people-centric, ¿no? Centrados en las personas, desde Proofpoint tenemos soluciones de concienciación que además están también siendo, al igual que el correo, gestionadas por Telefónica, ¿no? Entonces, a ese respecto, pues los clientes estarían en las mejores manos, de nuevo, otra vez, por la tecnología, por contar con una tecnología líder y por contar con una gestión y una operación líder, ¿no? Entonces, yo creo que eso, básicamente, diseñar un programa de concienciación es habitualmente un traje a medida, ¿no? Depende bastante de la madurez de los clientes, ¿no? Desde Proofpoint lo que decimos, o el objetivo que tenemos, ¿no? A través de esta plataforma de concienciación es que la seguridad llegue a formar parte de la cultura de la empresa, ¿no? O sea, que cada vez que llevamos a cabo una acción, que cada vez que interactuemos, ¿no? Lo hagamos teniendo en cuenta la seguridad, ¿no? Entonces, dependiendo del estado de madurez de la organización, pues se diseñan programas muy exhaustivos, ¿vale? O programas un poco más
más laxos, ¿no? Si me permitís la expresión, ¿no? Desde el número de campañas que se lanzan hasta el contenido de estas campañas, ¿no? Lo que buscamos siempre es que haya un enganche, si me permitís la expresión de nuevo, con los usuarios, ¿no? Los usuarios tienen que sentir que están aprendiendo, que esos conocimientos que están adquiriendo son capaces de llevarlos a la práctica en su día a día, ¿no? Si lanzamos campañas, y ha pasado en algún momento del tiempo, ¿no? Si lanzamos campañas que son muy, digamos, demasiado técnicas o demasiado avanzadas para el conocimiento que tiene el usuario, lo que conseguimos es una desconexión, ¿no? El usuario siente que todo este contenido le excede y entonces no conseguimos que haya un enganche. O si lanzamos demasiadas campañas y nos volvemos un poco machacones, ¿no? Estamos, bueno, pues viendo que habitualmente nuestros clientes lanzan, pues, un par de campañas al trimestre, una campaña al trimestre. Podemos terminar el año pues fácilmente entre 4 y 6 campañas como cosa habitual. Hay clientes pues que deciden lanzar una campaña al mes, ¿no? Porque piensan que es muy o más necesario, ¿no? Concienciar a sus usuarios, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un traje que hay que realizarlo a medida, ¿no? En función de los objetivos que se plantee la organización al comienzo del periodo y al final del periodo, y la evolución que se vaya produciendo a lo largo del tiempo en términos de concienciación de los usuarios. Que esos usuarios, que esa seguridad vaya formando parte de la cultura de la empresa. Si no nos pasamos de tiempo, no sé si nos pasamos, pero a mí me gustaría, no pasa nada, desde mi punto de vista, del consumidor, ¿no? De las soluciones. Sí. A ver, nosotros, desde luego, para hacer un plan necesitamos medir. Necesitamos saber, redundando en lo que ha dicho Fernando, cómo está, es decir, bueno, las típicas campañas, por ejemplo, no únicas de phishing ético, bueno, pues ya tienes una forma de medir. Nosotros complementamos, no solamente con la solución que pueda ofrecer la tecnológica Proofpoint, complementamos afortunadamente pues con formación adicional de nuestro instituto oficial de Radio y Televisión Española. Entonces, diseñamos también lo que son mini cursos de 20 minutos y estamos constantemente, ¿vale? Bueno, ahí podemos segmentar también en el tipo de formación. Pues hay una formación general y luego tienes que hacer un plan específico para, a lo mejor, capas, aunque sean IT, pero más sensibles si les pillan las credenciales. Es decir, a lo mejor hay que ahondar más ahí o repetir más ahí. Y lo que creo que en cualquier caso hay que hacer es agradecer. Dirigirte luego si haces campañas generales, pues animar y agradecer. Es decir, incorporar a toda la población, toda la plantilla, en que es parte del trabajo de todos y, por supuesto, que lo están haciendo muy bien. Agradecer. Cada uno lo hará lo mejor que pueda. Yo creo que eso conforma así como un globo de formación, por si os puede ayudar. No me acuerdo el nombre de la persona que ha hecho la pregunta. Pero, Claudia, pues bueno, pues Claudia. Eso sería una forma de medir, hacer llevaderas las formaciones, complementarlas, tal vez especializarlas hacia determinadas capas y luego agradecer. Luego se buscan las fórmulas. Solamente añadir, porque creo que lo han comentado todo, que también aquí tenemos un equipo específico que lleva pues todo lo que es la parte de formación y concienciación, y como decía un poco Fernando antes, al final es un traje a medida a cada empresa, se hace un análisis pues junto con el cliente de las necesidades, un análisis por departamento, por áreas y demás, y a partir de ahí pues se va decidiendo cuál es ese programa que se va a implementar para esa empresa concreta, ¿no? Y entonces, básicamente es como muy ad hoc a cada cliente. Vale. Nos ha llegado una última pregunta que, si os parece, la respondemos. Me da pena no hacerlo y ya nos despedimos. Es de María Luisa, ¿vale? Nos dice, ¿existe la posibilidad de gestionar distintas directivas en función de datos asociados a la identidad de los buzones que se traducirán en departamentos financiero o departamento de recursos humanos, de cara a proteger los ataques concretos de pasarelas de pago o de datos curriculares?
A ver. O sea, ¿se puede hacer alguna...? Entiendo que es como distinción por departamento o áreas concretas de la empresa, ¿no? ¿no? Entiendo que a lo mejor es más fácil recibir un ataque por el buzón financiero, ¿no? Que se puede hacer perfectamente. Se puede hacer, crear políticas específicas para diferentes departamentos, atendiendo a las necesidades concretas de esa área o departamento, y eso se puede hacer sin ningún tipo de problema. Muy bien. Eso es parte al final del estudio y del análisis que también hacen nuestro equipo del SOC y el conjunto de analistas que tenemos para gestionar esta plataforma de correo electrónico. Muy bien. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Podríamos estar toda la tarde o todo el día en función de desde dónde nos estéis viendo. Así que me queda agradeceros de nuevo a Jesús, Fernando, Katy por haber compartido con nosotros este ratito, y a todos los que nos estáis siguiendo también. Gracias por seguirnos en directo y estad muy pendientes de nuestras redes sociales porque volveremos a comunicar nuevos webinars ya de cara a la vuelta del verano. Así que paséis muy feliz verano a todos y esperamos veros pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.